Presentarte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí hoy con nosotros. Marta es actualmente directora de tecnologías del Barcelona Supercomputing Center. Además, es una destacada lingüista computacional e investigadora española, doctora en lingüística aplicada por la Universidad Politécnica de Cataluña. Dirige desde el 2017 la unidad de tecnología del lenguaje en el Barcelona Supercomputer Center, Centro Nacional de Supercomputación. Me estaba comentando antes también. Bueno, además ella ha liderado diferentes proyectos sobre lenguaje e inteligencia artificial que actualmente han sido agrupados por el Gobierno de España en una iniciativa conocida como ALIA. Sus contribuciones han sido reconocidas con el Premio Ciudad de Barcelona en el año 2022 y el Premio Archiletras. Marta también participa en el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje, promoviendo la innovación en procesamiento lingüístico en España. Un perfil súper interesante. Yo creo que todos estamos deseosos de conocerla y saber qué nos tiene que contar hoy. Os recuerdo que la dinámica que vamos a seguir va a ser bastante similar a la que tuvimos ayer. Comenzamos con una ponencia inicial de unos 40-45 minutos, como te sientas más cómoda, y luego damos lugar a diferentes turnos de preguntas según cómo se vaya animando la cosa. Así que no me entretengo más. Marta, the floor is yours. Sí. Vale. Bueno, primero de todo, encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación y gracias a vosotros por asistir. A ver. No sé si está abierto ahí. No, creo que no está abierto. Ahora. En modo presentación, Mira, ¿sabemos cómo va? Genial. Bueno, mejor. Pues como ya me han presentado, soy la directora del Laboratorio de Tecnologías de la Lengua en el Barcelona Supercomputing Center. Y hoy lo que os voy a explicar es así a grandes rasgos, pero de una manera bastante amplia, pues los trabajos que hacemos en los modelos de inteligencia artificial en español, en realidad son multilingües, los retos y la realidad a día de hoy. El laboratorio, como podéis observar, es un grupo grande. Creo que ahora somos alrededor de casi 80 personas, teniendo en cuenta que tenemos un equipo de anotadores temporal, o sea que en realidad el core sería menos, pero aún así es un grupo muy grande. Ha crecido tanto pues porque en este dominio es un dominio muy caliente, ¿no? que capta mucho interés y mucho funding también. Aquí podéis ver los proyectos nacionales o iniciativas nacionales que financian el grupo. Es ALIA e ILENIA, que son dos proyectos financiados por el Gobierno español. ALIA es engloba, digamos, todas las iniciativas en España para el desarrollo de tecnologías del lenguaje en la IA generativa. ILENIA es un esfuerzo complementario que pretende ayudar y soportar a las lenguas cooficiales en España. Y AINA es un proyecto financiado por la Generalitat de Cataluña para impulsar el catalán en el mundo digital. Todos estos proyectos nacen, no sé si se ve desde allí, pero nacen en un contexto y tienen una motivación que se explica muy claramente, ¿no? En ese momento, pues en el 2020, 2022, bueno, y antes, desde luego, pues aparecen en el 22 aparecen lo que llamamos Large Language Models, modelos masivos, generados por OpenAI, por Google, por Meta, que están entrenados inicialmente con grandes montones de datos masivos, principalmente en inglés. No hay representación en otras lenguas y, por lo tanto, en otras culturas en esos primeros modelos. Aquí podéis ver en las gráficas cómo fue el primer GPT-3 del 2022, no hace tanto de esto, es 2022. Esto no es el ChatGPT, sino su antecesor. Y como podéis ver, ahí veis la distribución de lenguas, como podéis ver, la representación del inglés, que es la mancha azul,
pues supera el 92% del corpus de entrenamiento, ¿no? Con lo cual, imaginaros, las demás lenguas están infrarrepresentadas. No solo eso a nivel de datos de preentrenamiento, sino que son las grandes tecnológicas americanas, y últimamente se han añadido, ¿no?, las chinas, las que dominan de largo el dominio, ¿no?, quedando a España y el resto de Europa pues relegadas a posiciones muy atrás respecto a estas grandes iniciativas europeas que están en mano, además, de corporaciones privadas, ¿no? Pues ante este contexto, España y Europa en general se da cuenta de que hay que poner esfuerzos para estar mejor representados y saltar ese gap tecnológico enorme, que cada vez es mayor, entre la investigación, innovación en este ámbito en España y Europa y lo que hacen en ámbitos como Estados Unidos. Y de ahí pues salen estas iniciativas como es ALIA, ILENIA y en el caso del catalán pues AINA. Aquí la vemos representado, son proyectos en que no estamos solos. En ALIA e ILENIA colaboramos estrechamente pues, con la Universidad del País Vasco, con la Universidad de Santiago de Compostela, con el CENIT de la Universidad de Alicante y a último momento se han apuntado también la Universidad de Jaén. ¿De acuerdo? Aquí vemos un poco el esquema temporal. No solo vemos que todo esto inició ya hace tiempo con el plan inicial de impulso de las tecnologías del lenguaje liderado por el Gobierno español. Veis las diferentes iniciativas que he mencionado nacionales, pero además eso se enmarca en un entorno europeo donde participamos también en dos grandes iniciativas europeas, que son el proyecto Open Euro LLM y LLMs for You, que pretenden pues, exactamente lo mismo, dotar a Europa de grandes modelos de lenguaje y de toda la investigación y el know-how que hay alrededor. En todos los casos se entienden que estos proyectos son o tienen como último objetivo la construcción de una infraestructura pública y abierta. Cuando hablamos de infraestructura, igual que construimos trenes y construimos aeropuertos, pues tenemos que construir una infraestructura pública y abierta que soporte y dé servicio y recursos a los centros de investigación, a las empresas, a las administraciones públicas, pues para poder salvar ese gap y puedan construir sus aplicaciones y servicios sobre esta infraestructura. ¿Y qué entendemos por infraestructura pública en el mundo de la IA? Pues básicamente, en primer lugar, desde luego, la infraestructura física, ¿no?, que son los recursos de supercomputación, High Performance Compute, que es la parte de abajo. Por encima tendríamos los datos, la capa de datos. Estas aplicaciones y estos modelos necesitan de entrenarse con cantidades ingentes de datos, datos no anotados y datos anotados. Y por encima de ello están los modelos que generamos y el modelo de evaluación. Estas cuatro capas difícilmente una empresa o un organismo de investigación en una universidad pueda asumir el coste de construir esta infraestructura, de modo que estos proyectos vienen a solventar ese problema. Uy, perdón. Bueno, dicho esto, quiero un poco explicar, ¿no?, en qué proyectos ALIA se enmarcaba y dentro de España y en el contexto europeo, pues disculpar que las slides están medio en español, medio en inglés, pero uno va recogiendo y es lo que pasa cuando las haces a última hora, pero me disculpo. Bueno, pues los grandes retos, ahora repasaremos los grandes retos a la hora de abordar el problema de generar, ¿no?, LLMs, y seguirá un poco el índice de la presentación. Grande reto es primero la infraestructura. Necesitamos centros de supercomputación, no vale, o sea, la cantidad de cómputo necesaria es espectacular. Datos, otro problema es el dato, escasez de datos, el desequilibrio de datos entre lenguas, entre dominios, la calidad de los datos, necesitamos datos de calidad, la cobertura lingüística, ¿no?, pues, por lenguas, por temáticas, por registros. Necesitamos garantizar la trazabilidad
¿no? De esos datos y cumplir con los requisitos legales y abordar cosas pues, como el discurso de odio, el bias el sesgo en los datos, contenido tóxico, contenido irrelevante, todo eso entra dentro del gran reto de los datos. Ahí podemos hacer una lista infinita de retos. En cuanto a retos técnicos, primero tenía que le he eliminado una breve explicación de cómo se entrena un LLM. Luego, al final, si estáis interesados, serían 5 minutos solo, ya me lo diréis, lo he borrado de aquí. Entonces, retos técnicos, pues veremos el principal, que es la tokenización, cómo construimos el vocabulario del LLM, retos en la fase de preentrenamiento, luego explicaremos en la fase de postentrenamiento, y luego aspectos pues, como la evaluación, el tratamiento de los sesgos, la seguridad, muy importante, y cuestiones éticas. Y no sé si dará tiempo, veremos los modelos derivados que hemos hecho y al final las conclusiones. En todo caso, como yo no sé cómo iré de tiempo, me vas como avisando, pero sabiendo que hay 2 horas, pues, pero ya intentaré ir muy rápido. Bueno, pues empezando con la infraestructura, disponemos de Mare Nostrum 5. Mare Nostrum 5 entró en producción ahora hace un año aproximadamente, con un retraso considerable. Somos parte de la PRAISE, del EuroHPC, la red de centros de supercomputación en Europa. Es un consorcio participado por la Comisión Europea, por España, por el Gobierno de Portugal y por Turquía. ¿De acuerdo? O sea, el ordenador no es del BSS, sino que básicamente es una infraestructura europea y también participada en menor parte por estos 3 Estados miembros. Mare Nostrum, y bueno, veis la foto, podéis venir, es un sitio abierto, se puede visitar, es muy chulo de visitar. Yo os invitaría a que si estáis por Barcelona o una vez paséis, vayáis a visitarlo. Es muy interesante. Aquí veis una foto del Mare Nostrum 5. Mare Nostrum 5 tiene diferentes particiones con diferentes arquitecturas diferentes, y la que a nosotros nos interesa es esa marcada, dice ACC, que es la parte acelerada, la parte que tiene GPUs, ¿no? Tarjetas gráficas, que es lo que en aprendizaje profundo utilizamos la parte acelerada. Llega a un pic, ¿no? De 260 petaflops, y la partición está compuesta por 1100 nodos. En cada nodo tiene 4 tarjetas Hopper GPU, con lo cual tenemos unas 4.400 y pico GPUs H100, ¿vale? Bueno, esto está dicho y ya está. En su momento, cuando hace un año, creo que era en acelerada, era el primer superordenador en Europa. Ahora ya no debe serlo, porque todo esto va muy deprisa y enseguida te quedas atrás. Aquí veis un esquema del Mare Nostrum 5. La parte más oscura es la parte acelerada. Veis la relación ¿no? del tamaño en relación a las figuras humanas allí, y esa es nuestra parte. Coincidió, y eso tuvimos la gran suerte, pero también gran reto, de que antes de que el Mare Nostrum 5 entrara en producción, tenéis que pensar que el Mare Nostrum 5, como he dicho antes, no es del BSS ni es especialmente de España, sino que es de la Comisión Europea, con lo cual el acceso a los recursos de cómputo está abierto a todos los investigadores de Europa. Vosotros podéis aplicar también. Hay convocatorias abiertas, permanentes, a través de la red europea o de la red española. Se presentan las peticiones, hay un comité de evaluación, se evalúan, y si pasas el threshold, pues te asignan horas, ¿de acuerdo? Entonces, con lo cual nosotros, aunque estemos allí, el uso es de toda la comunidad investigadora en Europa. Como empleados tenemos un porcentaje pequeño de uso, creo que es el 10% o el 15% del Mare Nostrum, podemos acceder como empleados sin hacer estas applications, pero en cualquier caso, si necesitamos cómputo de verdad, tenemos que aplicar como todos los demás. Entonces, antes de que el Mare Nostrum entrara en producción, había el momento, tuvimos una ventana de oportunidad que le llamamos la preproducción. En ese momento estaban ajustando cosas, con lo cual
podíamos disponer, ¿no? O sea, se acordó el dirección del BSS que podríamos tener acceso a todo el Mare Nostrum, a la parte acelerada, obviamente, para empezar los grandes modelos del lenguaje. Y eso nos abrió una oportunidad, pero también un reto, porque estábamos trabajando, o sea, íbamos a ciegas, era un one shot only, o sea, no podíamos hacer pruebas previas de cómo configuramos, ¿no? cómo lo vamos a montar, sino que era un one shot only de acceso a todo el Mare Nostrum, a toda la partición. Eso era una gozada, pero también un reto mayúsculo, porque el ordenador no estaba ajustado, pero eso nos permitió dar un empujón enorme y preentrenar el modelo de 40 billones, que es el grande que tenemos, en buena medida. O sea, la mitad del entreno del 40B se hizo durante esta ventana de preproducción. Bueno, antes de que tuviéramos el Mare Nostrum 5, con el Mare Nostrum 4, que estaba en la capilla, ahí podéis ver una foto, era precioso, pero no tenía parte acelerada, con lo cual no nos permitía hacer deep learning, ¿vale? Con lo cual, hasta el 2024 lo que hacemos es aplicar técnicas de continual pretraining. Esto quiere decir que cogemos modelos abiertos y de referencia en ese momento, pues cogimos el Falcon, el Bloom y el de Cerebras, que eran modelos monolingües en inglés, pero que tenían licencia permisiva, y los reentrenábamos con datos en español y en las lenguas españolas. Y con eso, pues sacamos los primeros modelos, pues el Águila, el Flor y el Flor 7B, a partir de estos modelos. Cuando tenemos el Mare Nostrum 5, tenemos suficiente cómputo, tenemos suficientes datos, porque habíamos hecho un esfuerzo durante estos años de adquisición y procesamiento de datos suficientes, y podemos empezar a entrenar desde cero, que es lo que estamos haciendo ahora. Visto esta parte de infraestructura, muy rápidamente pues empezamos con los datos. Ya he mencionado, ¿no? El problema del desbalanceo de datos, ¿no? Ahí podéis ver diferentes. Al de arriba es lo que hemos visto antes, el GPT-3 del 2022. El modelo Palm de Google ya era más multilingüe, hicieron un esfuerzo considerable, pero aún así el 74% es en inglés. El naranjito es el español, ¿no? Una lengua global y infrarrepresentada en estos modelos. Y Bloom fue una iniciativa colaborativa que nació en el seno de Hugging Face, y ahí se hizo un esfuerzo de colaboración y aportación de datos. Y bueno, las cosas mejoraron, pero aún así, y además esos modelos quedaron enseguida desfasados, no conseguimos suficientes datos y quedaron así. Hemos hablado de la calidad de los datos, del problema de las licencias y los aspectos legales, el dominio, la diversidad, el bias y, por último, la composición de los datos. Cuando entrenamos un modelo y cogemos datos en diferentes idiomas o en diferentes dominios, hay que decidir cómo se le presentan al modelo. Los mezclamos todos y va aprendiendo, o primero metemos una lengua y luego las más pequeñas. ¿No? Hay que hacer pruebas de cómo se le presentan los datos al modelo para que aprenda de la mejor manera y en todas las lenguas saque la máxima performance. Recordemos que los modelos tienden a olvidar lo primero que se les has enseñado. O sea, si primero has entrenado en inglés y luego le metes mucho español, pues pasa lo que se dice no me acuerdo, no sé qué forgetting, el catastrophic forgetting, perdón, que se olvida de lo que le has dicho. Bueno, como yo, ¿vale? O sea, es lo que les pasa. Este es otro esquema típico que sé, ¿no? Este es un estudio de la European Language Equality. Esto fue un proyecto que ha durado bastantes años, y en el 2023 sacaron el estudio donde comparaban el estado de las lenguas en Europa respecto al soporte en diferentes aspectos, pues como en text processing, en speech, en multimodalidad, etc. Y aquí, pues muestro el grado de soporte según este análisis, comparando el inglés con el español y el catalán. Veis que el inglés todo es un verde fuerte, que quiere decir que tiene un
buen soporte, mientras que en español el buen soporte no está en ninguno de los aspectos, al menos en el 2023, y el catalán pues lo tenemos en amarillo, que podría ser peor, podría estar en amarillo fuerte, pero la realidad es esta. Yo imagino que a día de hoy la cosa estaría un pelín mejor, pues porque aquí hay que sumar los esfuerzos hechos en Alia, Ilenia y en Aina, pero aún así hay que decir que la distancia entre el inglés y las demás lenguas no se reduce, ¿vale? A pesar de los esfuerzos, la distancia aumenta cada día más. Esta es la composición final del corpus de preentrenamiento que conseguimos tras estos esfuerzos de conseguir datos. Aquí podéis ver la distribución de las lenguas agrupadas por familias de lengua. En azul son las lenguas germánicas. Veis que en nuestro corpus hay un 41% de inglés frente a un 17% de español. Esto parece que haya poco. El rojo son las lenguas romances, a las que hemos dedicado un esfuerzo especial. Parece poco, pero el esfuerzo es mayúsculo, conseguir estas cifras. El corpus tiene, la primera cifra ya está desfasada, son ya 3 trillones y algo de tokens. Luego veremos qué es un token, pero viene a ser una palabra. El modelo se vio 3 veces todo el corpus, ha visto 3 veces el corpus, más 2 rondas finales con datos de alta calidad para afinar el modelo. Estamos hablando de modelos base, no instruidos. En total, para los modelos 2B y 7B, que son los modelos se explican o se describen en billones de parámetros, billones americanos, estamos hablando de 1000 millones, pero yo siempre diré billones o trillones porque es la manera en que solemos hacerlo. Pues los pequeños, el 2 y el 7, han visto 13 trillones de palabras, eso es un montón, y el 40B ha visto 9 trillones de parámetros. La mayoría de los datos vienen de Internet. El 66% viene de Colosal Oscar, que luego veremos qué es. También incluye FineWeb Edu, que es un procesado de datos de Common Crawl de calidad, liderado por Hugging Face. Y en nuestro caso hemos oversampleado, o sea, hemos duplicado los datos en español y lenguas ibéricas, los hemos doblado para llegar a ese 17 y hemos rebajado los datos en inglés. Hemos visto, bueno, para tener una idea de la dificultad de conseguir datos en nuestras lenguas, aquí veis la composición de los 3 últimos, ahora no serán los 3 últimos, pero bueno, penúltimos DAMs de Common Crawl. Common Crawl es una asociación, luego lo veremos, que se dedica a descargar datos de Internet y ponerlos a disposición de toda la comunidad. Pues vemos que el español, en promedio de los 3 DAMs, descargas de Common Crawl, representa solo el 4,5% de los datos, frente al 45% del inglés. Eso no quiere decir que en Internet el español tenga solo el 4,5, tiene algo más, pero Common Crawl prioriza los dominios en inglés. Ahora lo están corrigiendo y están ya distribuyendo, priorizando pues, más idiomas para ser más representativo. Pero imaginaros, para llegar al 17%, pues tenemos que descargar muchísimos más DAMs, doblarlos para que el español llegue a ese 17% de representatividad. Lo mismo nos pasa con la Wikipedia. Antes la Wikipedia es la fuente de entrenamiento de la mayoría de aplicación, ¿no? en tecnologías de la lengua. Esto seguramente es de ya hace algún tiempo, pero bueno, los datos tienen que estar por allí. Estas son las 20 lenguas más representadas, con mayor representación en la Wikipedia. La de arriba de todo, como podéis imaginaros, es en inglés y la marcada en rojo es en español. Son el número de artículos en la Wikipedia. Eso es la realidad de lo que hay en la Wikipedia. He hablado antes de Common Crawl. Common Crawl es una iniciativa que nació hace ya años en América. Es una
es una ONG, digamos, una sin ánimo de lucro, iba a decir de grupo, de lucro, que nació al principio cuando Google empezaba a indexar para su buscador datos de Internet, pues vieron claramente que era la única, que no podía ser que una organización privada fuera la única organización del mundo que tuviera una copia de Internet. O sea, que eso la ponía en una posición de privilegio frente a los demás centros de investigación, frente a, además, empresas. Entonces, de ahí nació Common Crawl con esa voluntad de democratizar el acceso a los datos y empezaron a hacer descargas. Tienen ellos un crawler que va recorriendo la web y hace descargas parciales de dominios, nunca se descarga un dominio entero, y lo que sí es que juega limpio. Y aquí abajo podéis ver, no sé si el ratón, ¿vale? Es que respetan los opt-outs, ¿vale? Del fichero robots.txt de las webs. Es decir, si tú quieres que tu web, tu dominio no sea descargable, pues le pones ahí la instrucción y Common Crawl la respeta. Para tener una idea, pues aquí son diferentes, ¿no? diferentes datasets generados a partir de Common Crawl. Common Crawl, claro, se bajan los datos pues como están allí, con el HTML y tal. Y estos datasets aquí son datasets curados, han extraído los datos, a lo mejor los han filtrado por lenguas, porque priorizan una lengua frente a otra, han aplicado criterios de calidad, cada cual ha aplicado lo que le ha parecido, y los ponen en público para que la gente pueda utilizarlos. Y ya están preparados para entrar en la pipeline de preentrenamiento de modelos. Y en esta columna marcada en rojo podemos ver el número de modelos generados a partir de cada uno de estos datasets reportados en Hugging Face. Como podéis ver, bueno, no sé si se ve desde allí, pero es un número considerable de modelos en abierto generados a partir de estos datos. Esto da una idea del impacto que tiene Common Crawl en los modelos abiertos. Aquí tenemos el porcentaje, en el eje vertical, el porcentaje de datos que provienen de la web, y en el eje horizontal tenemos el tamaño de corpus, ¿no? Y como podéis ver, pues la mayoría de modelos abiertos en Europa pues están en esta franja. Por encima del 70% de datos son o provienen de un u otro modo de Internet. Y aquí tenemos nuestros salamandras y alias. Como he dicho antes, el corpus hay que preprocesarlo, no se pueden ingestar directamente como viene de Internet. Bueno, en primer lugar, pues no acepta ni PDFs, ni imágenes en este momento, ni vídeos, ni formatos en EPUB, cosas así. Solo se trata texto plano. Hay un proceso, utilizamos dos pipelines de preproceso. Curate es esta aquí es una pipeline desarrollada en el grupo con focus en las lenguas españolas, y para las demás lenguas utilizamos Goliath, que es una pipeline generalista. Estas pipelines básicamente lo que hacen es evitar la deduplicación. No queremos ningún ficheros duplicados porque distorsionaría, y en Internet hay un montón de duplicidades, obviamente. Esto distorsionaría el modelo de entrenamiento. Hace language identification, el boilerplate removal, ¿no? Se saca todo lo que no es realmente texto, se identifican pues documentos o párrafos donde hay más números que letras o códigos extraños. Todo eso se filtra a un proceso de evaluación, y al final pues se genera el dataset. En realidad no se filtra, sino que se metadata, de manera que no filtramos nada, pero cuando tú quieres, vale, quiero datos en italiano, pues le puedes decir de qué calidad, ¿no? Como los metadatos estos te permiten decir, pues mira, como tengo pocos datos en italiano, pues seré menos estricto y aceptaré una calidad de 4, ¿no? Mientras que pues en español como tengo más datos, puedo ser más estricto y puedo pedir una calidad de 6,
¿eh? Me estoy inventando las cifras, pero esta es un poco la idea. No filtramos, sino que metadatamos para que luego puedas construir tu corpus de acuerdo a los parámetros de esas. Aparte de webs que vienen de Internet, pues hacemos con esfuerzos para obtener datos curados, que le llamamos, con diferentes organizaciones. Ya hemos llegado pues, a acuerdos de cesión de datos o para mejorar. En cuanto a los aspectos técnicos, lo que primero que vamos a ver es, primero que necesitamos es un vocabulario. El vocabulario tiene que ser finito, de palabras posibles, ¿de acuerdo? Cuando jugamos en el Scrabble, ¿no? Lo que hacemos es, lo que no esté en el diccionario no vale, ¿ok? Aquí eso no nos sirve porque un LLM tiene que tragarse todo, ¿no? Palabras en otras lenguas, mal escritas, emojis, es decir, con lo cual no sirve la estrategia de lo que no esté en el diccionario no vale. Aquí tiene que valer todo. Aún así, tenemos que hacer el listado de todo el vocabulario posible. Para conseguir esto, se segmenta, necesitamos un tokenizer, que le llamamos, o un segmentador, ¿vale? Que primero se entrena con los datos y calcula el conjunto de piezas del vocabulario, que le llamamos tokens, que no son exactamente palabras. Y cuando ya tenemos el tokenizer, pues a partir de allí, cualquier input que le damos al modelo, tanto en fase de preentrenamiento como en fase de inferencia, primero necesitamos segmentar el texto con ese tokenizer. Aquí vemos un ejemplo del impacto de tener un tokenizador entrenado en tu lengua o en otra lengua. Arriba tenemos el texto en español, el texto original. Si lo tokenizamos con un tokenizer entrenado en inglés, nos saca 23 tokens. ¿Veis que está el texto segmentado? Estos son los tokens que genera, creo que es el de un lama, ¿vale? No sé qué lama, el último no, pero un lama. Si lo tokenizamos, si lo segmentamos en un tokenizer entrenado con nuestras lenguas, obtenemos 10 tokens. Aquí vemos que hemos conseguido que haya un token por palabra. Eso tiene un impacto evidente porque es mucho mejor representar en el espacio latente con estos 10 tokens que corresponden a tus palabras de tu dominio, de tu lengua, que intentar representarlo con 23 tokens tipo bu, en, libr, comp, quan, ¿no? O sea, es mucho más difícil. Aparte, en tiempo de inferencia. Es decir, aquí los modelos de lenguaje generan un token cada vez, ¿vale? O sea, no generan cuando le dices, explícame la vida de Cervantes, no hace un resumen y dice, le voy a decir esto y te lo echa todo de golpe, sino que va generando, a partir de la pregunta, el siguiente token, esto lo añade a la pregunta, al contexto inicial, genera el siguiente toque y así lo va añadiendo, es la forma en que funcionan. Con lo cual, quiere decir que para generar este texto en azul, el modelo ha hecho 23 inferencias, ¿vale? Con lo cual ha tardado muchísimo más y además, si estamos pagando por token, pues hemos pagado más del doble que si estuviéramos trabajando con un tokenizador optimizado para tu lengua, ¿vale? Bueno, esto es un poco más de detalles sobre el tokenizer, creo que me lo salto. Hicimos aquí como la apuesta en nuestro caso era hacer modelos multilingües en 36 lenguas europeas más código, pues era un aspecto determinante, decidir con qué tokenizer íbamos a trabajar. Así que entrenamos uno desde cero. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es con qué datos entrenamos. Había dos opciones, o hacer en azul, lo veis, tener la misma cantidad de datos en todas las lenguas o entrenar en un contexto donde teníamos la cantidad de lenguas según la representación de cada lengua en el corpus de preentrenamiento, de manera que habría más datos en inglés, un 17% en español y así ir siguiendo. Aquí lo que vemos, bueno, hicimos varios experimentos para ver qué era lo que más nos convenía. El objetivo nuestro era
priorizar en la medida de lo posible todas las lenguas por igual, ¿no? Que unas no tuvieran, podíamos aceptar la pérdida de performance en algunas si eso implicaba la mejoría en la mayoría de las otras. Aquí vemos cada fila es una lengua en el corpus de entrenamiento, las 35, y en la derecha tenemos el resultado de comparar el tokenizer monolingüe para cada una de las lenguas con el tokenizer multilingüe. En la figura de la izquierda es cuando los datos de entrenamiento son uniformes, y en la figura de la derecha es cuando los datos de entrenamiento no son uniformes, sino que hay más en inglés, menos en español, etc. Vemos que el overlapping de tokens monolingües con el overlapping del tokenizer multilingüe es mayor, es que es el verde, es mayor en la primera gráfica. Eso quiere decir que la representación uniforme favorece que haya más tokens compartidos que la distribución no uniforme. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí tenemos de nuevo todas las 30 y pico lenguas, y aquí analizamos la fertility. La fertility es el número de tokens necesarios para cada palabra, ¿vale? Lo ideal sería 1, ¿no? Relación 1 a 1. Si es aquí veis que, bueno, estamos en torno al 1, no sé, 1, 0, 15 o por ahí debería estar, ¿vale? Aquí vemos en verde es cuando hemos entrenado el segmentador con los datos uniformes, y en naranja es cuando hemos entrenado el segmentador con los datos no uniformes. En este segundo caso, la fertility es bastante más alta para bastantes lenguas, con lo cual es peor. Recordemos que la fertility es el número de tokens necesarios para representar una palabra. Cuantos menos, mejor. Lo hemos visto antes, ¿no? en este caso, comparando el azul con el rojo. Pues bueno, hemos visto la parte de análisis del vocabulario, hicimos un montón de pruebas, ¿no? Para ver la composición, cuál era la mejor composición para entrenar nuestro tokenizer, que al final es el que utilizamos pues, para segmentar el corpus de preentrenamiento, y servirá también para segmentar el input cuando el modelo está en inferencia, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a la fase, hemos dicho antes, ¿no? La fase de pre-training, y luego veremos la fase de post-training. Antes de todo, un resumen breve de los modelos que estamos trabajando. Tenemos, esto es una familia de modelos que viene en diferentes medidas. Ya he dicho el 2B, el 7B y el 40B, siendo B el número de parámetros medido en billones, que son miles de millones, ¿ok? El tamaño del corpus, los nodos que hemos utilizado de Mare Nostrum 5 durante el entrenamiento, obviamente cuanto mayor es el modelo, más nodos necesitamos. Antes he hablado de la ventana de oportunidad que supuso la fase de preproducción de Mare Nostrum 5, nos permitió usar hasta 512 nodos de Mare Nostrum. Recordar que Mare Nostrum tiene 1100 nodos, con lo cual casi teníamos la mitad de los nodos de la parte acelerada. Eso es un lujazo que nunca más tendremos, o sea que fue, ¿vale? En la siguiente columna veis las horas de GPU, y todos los modelos tienen su versión base instruida y cuantizada. Luego veremos qué quiere decir esto. Se entrenó con el modelo de NVIDIA, todo está abierto y disponible, tanto los pesos como los scripts de configuración y el script de entrenamiento en Hugging Face o en GitHub. Los retos fueron mayúsculos, ¿no? Ya hemos visto antes, no había ni hay en ese momento, hace un año, un poco más de un año, porque estábamos preparando
frameworks abiertos para entrenar. Tú no podías elegir, cogeré este o el otro, no. O sea, había el de Euler AI y uno de NVIDIA que no estaban en producción, tenían un montón de bugs, no había referencias de esfuerzos similares previos, no podíamos hacer pruebas, teníamos que ir con esa fijación de one shot only, hay que aprovechar esta ventana y a ver qué pasa. Finalmente elegimos Nemo, la gente de NVIDIA nos ayudó allí un montón. También hicimos algunas pruebas en el supercomputador de Galicia, el CESGA, aunque tiene una arquitectura muy diferente a la nuestra, pero pudimos hacer algunas pruebas. Tuvimos que adaptar todo el código a la nueva arquitectura. Estos superordenadores son únicos, cada cual es único, tiene unas características únicas diferentes a los demás, con lo cual tienes que ir un poco a ciegas. Tuvimos que tomar un montón de decisiones, asegurar operaciones críticas como el checkpointing, ¿no? O sea, que hacer copias del modelo, ¿no? Operaciones de resumen, ¿no? De cuando algo va mal, reemprender, de monitorización. Teníamos que paralelizar con más de 1000 GPUs, eso no teníamos nadie que lo hubiera hecho a nuestro alrededor. Al principio la performance era muy mala, ¿no? Era un ordenador que todavía no estaba ajustado, pero bueno, al final, con la ayuda de la gente de operaciones del propio BSC y la gente de NVIDIA, pues logramos mejorar un montón las cosas, ¿no? Esto es la información sobre el paralelismo de los modelos. El 2B paralelizamos los datos de entrenamiento solo, porque el modelo cabe en una GPU sin problemas. Para el 7B utilizamos Data and Tensor paralelización, y para el 40B, que es mucho más complejo, tenemos que hacer Data, Tensor y Pipeline paralelización. Aquí no me extenderé. La escalabilidad, ¿no? Lo ideal fuera que cuanto más cómputo le pongo, pues mejor se comporta y que fuera una mejora lineal, ¿no? Si doblo los nodos, pues dobla mi performance. Pues eso no es así. La línea azul que vemos en el gráfico sería la mejora lineal, y en la línea roja que veis, pues veis la escalabilidad para el modelo 7B, ¿no? Veis que a partir de 128, pues de 128 nodos, en este caso, la mejora en performance pues se aplana y llega a un plató. El 40B le pasa exactamente lo mismo, pero no a escala de 128 nodos, sino que hasta 512 nodos pues va mejorando suficientemente bien, pero a partir de allí decrece. Y entonces tienes que decidir, o sea, no ejecutaremos 192 nodos para obtener una mejora tan pequeña, nos quedamos a 128. Hay que... Aquí, bueno, esto creo que no sé cómo voy de tiempo. 10 minutitos más y luego hacemos preguntas. Vale, sí. Me lo salto. El modelo base ha aprendido a adivinar o a calcular la siguiente palabra dado un contexto. La siguiente fase de entrenamiento de un LLM es la fase de instrucción, ¿vale? Tiene que aprender a responder instrucciones que se le dan, ¿vale? O sea, que si le preguntas algo, te conteste, ¿vale? Esto se hace gracias a tener datasets de instrucciones, generalmente idealmente generadas por humanos o sintéticas. Nosotros hicimos un fine-tuning como estamos haciendo en español, inglés, catalán, vasco, galicio y portugués. Son todas las lenguas ibéricas más español. Ahí se le incluye un system prompt, ¿no? Que le dices al modelo, antes de cada prompt se le inserta, digamos, que le dice, tú eres un modelo salamandra desarrollado en el BSC bajo no sé qué alia, y estás aquí para ayudar y eres un buen chico, para que sepa, esto es el system prompt. Y la tarea de entrenamiento es exactamente igual que en la fase de preentrenamiento, es decir, adivinar, ¿no? Calcular, o sea, generar la distribución de probabilidades para la siguiente palabra, pero en este caso la función se modifica ligeramente para que no considere el system prompt. Bueno, esto es un detalle.
Para generar estas instrucciones necesitas un montón de humanos, eso es muy caro y muy difícil de obtener, con lo cual hay que trabajar también con datos sintéticos. Aquí hemos estado trabajando en 2 fases. Básicamente tenemos un conjunto aquí de modelos, veis que está el Llama, que está el DeepSeek y el de OpenAI, que nos generarán instrucciones a partir de ejemplos y de personas. Personas son como personalidades, ¿vale? Caracteres, del Persona Hub, y nos generan un montón de instrucciones, ¿de acuerdo? Tienen que ser instrucciones lo más variado, porque al final es lo que le preguntamos desde cómo hacer una tortilla de patatas hasta cómo configurar la wifi, el router de casa, o qué le digo a mi madre si he llegado tarde. O sea, son tantas cosas que tiene que haber una variedad y diferentes perfiles, ¿vale? Entonces hay un LLM aquí en medio que hace de juez y filtra aquellas instrucciones correctas. Hay una rúbrica de las instrucciones desechadas. Entonces, con las instrucciones aceptadas, que se consideran correctas, el modelo base ALIA se instruye con esas instrucciones y generamos el modelo instruido. Pero fijaros que aquí hemos utilizado recursos que contaminan el dataset, porque Llama y OpenAI no permite utilizar sus modelos para reentrenar o entrenar modelos ajenos. Esto contaminaría el modelo ALIA, con lo cual en esa primera fase lo que nos ha permitido es ver cómo funciona todo esto, cómo vamos a organizar qué tipo de instrucciones le podemos poner, si ponemos mucho de mates, qué le pasa luego con las recetas de tortilla, o sea, ese tipo de cosas. Y entonces, en la segunda fase, cuando ya tenemos esto un poco más claro, lo que hacemos es sustituir los modelos legacy por modelos abiertos, Salamandra y Mistral en este caso. Añadimos anotadores humanos que nos generan las personalidades diferentes y que además nos ayudan a entrenar el modelo que actúa como juez, ¿de acuerdo? Y con esto generamos instrucciones que no están contaminadas, que están supervisadas o de alguna manera por humanos, y acabamos entrenando el modelo. Y ya tenemos un modelo que se llama instruido, ¿vale? Que sabe responder a las instrucciones que el usuario le da. Pero la instrucción no es la última fase, necesitamos una fase que se llama de alignment, en la que tenemos que minimizar, que si tú le pides a un modelo cómo construir una bomba, cómo matar a la suegra, cómo pegar a no sé qué, pues todo eso no lo saque, ¿vale? Eso es súper complejo, ¿vale? Se hace con datos de preferencia. Nosotros utilizamos el Direct Preference Optimization, que permite evitar la intervención humana o la minimiza, con lo cual el coste es menor, y de lo que se trata es de alinear el modelo a la norma ética moral, ¿no? A lo que está correcto o no correcto. A veces es difícil saberlo, pero en general, y ahora estamos trabajando en esta fase, que es realmente un reto mayúsculo. Más sobre evaluación, bueno, no evaluación, bias y todo esto. La evaluación en IA generativa es crítica. Cuando vamos modelos discriminativos es muy fácil, siempre tienes un gold estándar. Cuando clasificas una foto, si es un perro o un gato, está muy claro. Hay un gold estándar que decir es un perro o un gato, te comparas y ya está. Pero en la IA generativa, decir si un resumen, una traducción, una respuesta es correcta o incorrecta o mejor que la otra es un reto. Con lo cual, hemos invertido un montón de esfuerzo en un framework de evaluación. Tenemos una parte de evaluación automática y una parte de evaluación humana. En cuanto a la evaluación automática, hemos hecho un esfuerzo para tener gold standards en nuestras lenguas. Sí, la diferencia en datos de preentrenamiento entre el inglés y las demás lenguas era enorme. En datos de evaluación ya es infinita. No había nada para evaluar los modelos en nuestras lenguas, ¿vale?
Con lo cual, no solo tenemos que hacer gold standards, los gold standards además en IA generativa suelen ser como exámenes de multiple choice, ¿no? Que sí, bueno, está por ver, el modelo resuelve un multiple choice, ¿no? Elige la respuesta correcta de cuál es la capital de Francia y te sale Roma, París, Bélgica y bueno, no sé qué, y tiene que elegir la B, que es París. Pero bueno, eso da una medida del conocimiento un poco justa, ¿no? Luego tenemos la opción de utilizar, como he mencionado antes, ¿no? Un LLM como juez, ¿de acuerdo? Se entrena un LLM como juez, le puedes decir para diferentes tareas, para traducción, para resumen, para detección de errores, etc. Se le da instrucciones. Luego hay la evaluación humana, que es vía Direct Assessment, o sea que con unas guías de anotación concretas, unos criterios lo más concretos posible. El humano puntúa según unos parámetros, o el A/B testing, que se trata de, dadas dos respuestas, di cuál es la mejor. Esta es, en general, el framework de evaluación. Esto es el IberoBench, es el conjunto de datos para todas las lenguas ibéricas que hemos construido para dotar a nuestras lenguas de un benchmarking capaz de un gold estándar para nuestras lenguas. Hemos trabajado también con el LLM as a Judge, ¿no? Tenemos los prompts, el modelo Salamandra da respuestas y con unas rúbricas que se le pasa al modelo juez, pues saca un score y podemos evaluar, ¿no? El modelo también se reentrena. Si tenemos anotadores humanos, podemos entrenar el modelo a partir de datos de evaluación de los humanos, ¿vale? Con lo cual será mejor y así funciona. Creo que esto, si no, no llegaré. Bueno, hemos generado también datos para analizar el bias en nuestros modelos. También el bias cognitivo, es decir, no solo el bias humano, ¿no? En cuanto a género, raza y tal, pero hay un bias propio del modelo, el modelo que no es un bias, por ejemplo, que prioriza la última respuesta sobre las anteriores, ¿no? O se fija más en las palabras del principio del texto o en las más frecuentes, ¿no? Hay un bias que se llama cognitive bias que el propio modelo también tiene y hay que evaluarlo. En cuanto a seguridad, eso también es obviamente una parte importante y en la que estamos trabajando. Tenemos un equipo de red teaming. Lo que hace esta gente es pues, generar prompts maliciosos, pues, ¿no? Escribe un spam o cómo puedo robar un banco y bueno, cosas francamente peores que esta, ¿no? Entonces el modelo lo que hace es da 3 respuestas. Recordar que son a cada con la misma respuesta, con la misma prompt, el modelo siempre genera respuestas diferentes, ¿vale? Con esos modelos estocásticos, ¿vale? Entonces, le pedimos que nos dé 3 respuestas y hay un moderador que por ahora utilizamos el LlamaGuard, que es un modelo de moderación que, dada una respuesta, la clasifica de acuerdo con una ontología de cosas horribles que no debe responder, y entonces la clasifica y evalúa si nuestro modelo ha sido capaz de identificar el peligro y responder de acuerdo a eso. Es decir, no, yo no te puedo enseñar a robar y tal, ¿vale? Ahí es donde estamos trabajando. Y aquí, bueno, me hacía gracia, esto es una muestra del primer razonamiento de Salamandra, los primeros pasos del razonamiento. El usuario le pide, el padre de María tiene 5 hijas, las 4 mayores se llaman Pata, Peta, Pita, Pota. Bueno, el ejemplo podría ser mejor. ¿Cómo se llama? La quinta, ¿no? En medio es el reasoning, ¿no? Todo esto lo genera el modelo, está razonando, diciendo, a ver si hay una trampa por aquí tal y cual, y al final el reasoning, fijaros que lo hace en inglés, ¿no? Porque como hemos entrenado con datos de DeepSeek, con datos generados por nosotros en DeepSeek, pues eso lo hace en inglés, pero la respuesta, dada que la pregunta está en castellano, llega y dice, sí, aquí no hay truco, la quinta hija se llama María, porque ¿vale? Y así es, bueno.
era un poco... Estamos trabajando también con multimodalidad, hemos añadido visión, podemos ver que el modelo es capaz de describir imágenes, identificar objetos en la imagen, la bicicleta está delante de no sé qué, hacer OCR, son primeros experimentos que salen la mar de bien realmente añadiendo nuevas modalidades al modelo. Y ya quería llegar a la conclusión. Bueno, esto es un poco de propaganda, me permitiréis, de ALIA, ¿no? Es la infraestructura pública, como he dicho antes, de IA en castellano y lenguas cooficiales. Está financiado 100% por fondos públicos del Ministerio. Todo es acceso universal. Se puede acceder al ALIA Kit, que es el espacio de todos los recursos generados en ALIA y en proyectos hermanos, digamos, como Ilenia, como incluso AINA y tal. Y digamos que es la primera infraestructura pública europea abierta y multilingüe de esta envergadura. Y para el futuro, como reflexiones, pues ya para terminar, ya no me enrollaré más, es bueno, reflexionar sobre la escalabilidad, ¿no? Hay que escalar. Hasta ahora se ha ido escalando, ¿no? Cuanto mayor es el modelo, más datos, más cómputos, pues mejor performance es. Eso un día tendrá que parar, buscar otras alternativas como el Mixer of Expert, donde se combinan diferentes, ¿no? Mistral empezó por allí. También la línea de investigar en modelos pequeños, ¿no? En destilación de modelos que sean competentes en tareas, en contextos específicos. No hace falta matar moscas a cañonazos, ¿vale? Mejorar en ese aspecto. Serán más ecológicamente rentables, ¿no? O sea, más rentables también. Trabajar con data augmentation y datos sintéticos, eso es crucial para abordar problemas de cobertura en lenguas, en dominios, en tareas específicas. La multimodalidad, los modelos tienen que ser multimodales, no solo en texto, voz y vídeo, sino también en sensórica, para robótica, por ejemplo, ¿no? Y luego temas pues, éticos, pues, hay que trabajar en mitigación de vallas, en mejorar la representatividad de todas las culturas y de todas las maneras de ver el mundo, que sea fair y por encima de todo pues que cumplamos con la regulación y la governance en Europa. Y ya está. Pues esto es todo, gracias. Perfecto, Marta. Mientras te escuchaba, me acordaba de las ponencias que tuvimos ayer, que precisamente nos hablaban de geopolítica. Entonces, tú nos comentabas que la distancia entre el inglés y el resto de las lenguas es una brecha profunda y que difícilmente se está recortando. Y yo creo que esto es un claro ejemplo de cómo se articulan estas asimetrías de poder, uso y control de las nuevas tecnologías que nos comentaban ayer, así que ha sido un match perfecto para mí, por lo menos. Muchísimas gracias, ha sido interesantísimo conocer cómo desde España y desde el Barcelona Supercomputing Center trabajáis en esta serie de proyectos para atajar precisamente esta situación. Tenemos ahora 30 minutos para preguntas, vamos a dejar después un pequeño descanso antes de la siguiente ponencia, así que si queréis recogemos 2 o 3 intervenciones y luego tomas tú la palabra y hacemos diferentes turnos. Muy bien. Pedro, por ahí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que estas 2 preguntas son desde el desconocimiento profundo, entonces es para aprovechar el espacio, porque no conocía sobre esta descarga de datos por Common Crawl, entonces me generaba la duda de si eso de pronto entra en conflicto con las licencias de Creative Commons o cómo se maneja eso, o si lo estoy interpretando mal y nada más es como un gran repositorio de datos y los usuarios pues deberían ir a las páginas fuente y de alguna manera como atender hacia esas licencias de Creative Commons, o si por el contrario alguna página podría solicitar a Common Crawls que no
que no se generen estas descargas de datos, si ha habido algún caso en particular. De nuevo, es como desde el profundo desconocimiento porque no sabía sobre Common Crawl. Y la segunda pregunta es si pudiera profundizar en esto de entender el modelo como juez. Entiendo que hay como una cierta rúbrica, pero no sé si esa rúbrica, lo que hace el modelo es como ponderar posibilidad de respuestas y a partir de esa ponderación generar una que concilie las diferentes respuestas, o si el modelo juez es más como sopesar cuál es como la más pertinente y a partir de ahí le genera la respuesta al usuario. Gracias. Tenemos una pregunta aquí delante del secretario. Sí. Bueno, muchas gracias, Marta. Primero les quiero pedir disculpas porque yo soy una especie de intruso aquí en el curso, ¿no? Tengo que hacer una pequeña exposición después, pero quiero hacerte una consideración y una pregunta. Yo soy el secretario iberoamericano y como ustedes saben, el español y el portugués son como nuestro sello de identidad. Para estarnos así en esta comunidad hay que hablar español o portugués. Y por tanto nos preocupa mucho. Pero a partir de lo que hemos visto y de lo que nosotros estamos pensando, la primera conclusión que hay es que nuestra preocupación por el español y portugués está hoy mal enfocada. ¿Por qué? Porque hasta ahora, y para eso está el Instituto Cervantes en el caso español, el Instituto Camões en el caso de Portugal, estamos preocupados siempre de cuántos hablan español, cuántos hablan portugués. Entonces decimos que entre conjuntos somos 650 millones y después decimos, por ejemplo, que estamos creciendo en Estados Unidos. El 20% de la población de Estados Unidos es ya latina y va a seguir creciendo. Pero yo creo que el problema no está ahí. El problema está precisamente en lo que tú has dicho, porque el tema no es hablar español o portugués. Ese era el tema. El tema es cómo hacemos para pensar en español y portugués. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Recopila datos. ¿En qué idioma? Tú dijiste 97%, 96% en inglés. Procesa, y el ejemplo que tú diste sobre el bias que se puede producir cuando tú trabajas en inglés y, por ejemplo, tratas de traducir, tú lo mostraste muy bien. Entonces la inteligencia artificial recoge datos en inglés, los analiza en inglés, los conecta en inglés y después, cuando uno entra a ChatGPT, te contesta habitualmente en inglés. Entonces, esta es la amenaza más fuerte que ha tenido el español y el portugués desde siempre. Porque lo que yo veo es que pese a los notables esfuerzos del Barcelona Supercomputing Center, a ver, póngalo, no los quiero aburrir, ¿no? Pero suponte tú que esto sea una ola. Entonces, bueno, hay países que están arriba de la ola desde el principio y que están con una tabla de surf. Hay otros que se están tratando de subir. Y hay otros, que somos los que hablamos castellano y portugués, que estamos en la playa. Porque esa es la verdad. No estamos arriba de la ola, es cosa de ver los números, no nos estamos acercando a la ola, y estamos aquí mirando este tsunami que está pasando frente a nosotros. Entonces, dicho eso, te quiero preguntar una cosa muy concreta. Suponte tú que tú tienes toda la autoridad política y toda la autoridad técnica. ¿Qué harías para que el español y el portugués no se queden abajo de esa ola? ¿Cómo hacemos que la inteligencia artificial, mira, no es que nos vote, es que no nos deja entrar, no es que nos excluya, es que no nos integra? Entonces, ¿qué harías tú para resolver este gran problema al que me quiero referir un rato más? Pero bueno, no quería desaprovechar la oportunidad de poder bombardearte con estas preguntas. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la exposición y yo también desde la falta de experiencia en estos temas, porque soy socióloga, nada que ver con estos temas de datos, quería preguntarte primero si
este modelo de lenguaje está operativo en una app que la gente ya puede usar o todavía es una fase que se está trabajando. Y también si lo trabajan con perspectiva de género. Y por otra parte, ¿cómo llega esto? Si llega de alguna manera, si hay diálogos en esta decisión de tener algún tipo de soberanía sobre la información en Internet con América Latina. Si hay alguna iniciativa similar, si están en conversaciones, cómo se proyecta esto hacia América Latina. Gracias. Creo que había un pobre ahí. Da igual. Iré muy rápido ya. Muchas gracias, Marta. Agradecer la exposición y también aprovechar de sumarme a dos preguntas, especialmente las que tienen que ver con los sesgos. Sin antes de ello avanzar primero lo que tiene que ver con protección de datos, porque en la página que tú mencionaste, Crawl, se mencionaba de que se descargan paquetes de datos, pero ¿y qué pasa con la autorización que entregan los usuarios para que estos datos sean descargados por una parte? ¿Y cuáles son los estándares éticos que tienen los investigadores o los equipos que tratan esos datos? En segundo lugar, me gustaría preguntar sobre los sesgos. Efectivamente, ayer vimos en las exposiciones que la desinformación y los discursos de odio ocupan un rol o están en un lugar importante en Internet, y por lo tanto, ¿en qué fase del ciclo del dato que has presentado se ve con mayor dedicación justamente el tratamiento de estos sesgos? Muchas gracias. Vale, gracias a todos por las preguntas. He ido apuntando, espero no dejarme ninguna. En cuanto que hay, la primera y la última son la misma pregunta sobre Common Crawl, las licencias en Common Crawl. Hay una duda legal evidente y no hay una resolución todavía establecida, aunque la IA y la GDPR en Europa están claras, pero la interpretación todavía no hay un consenso. Aquí en Europa, que sepa, no ha habido denuncias todavía. Bueno, ha habido algo en Alemania que se decidió en ese momento, hace un par de meses, en que sí aplicaba la Text and Data Mining Exception a la ley de GDPR, ¿vale? Todo esto está realmente ahí en la duda. Lo cierto es que Common Crawl obedece el opt-out, es decir, es un crawler fair en ese sentido, y así se autodefinen ellos, y en el sentido de que lo primero que hacen es acceder al robots.txt, ver si está permitido o no la descarga. Si alguien, esto es muy fácil, querer o sea, impedir la descarga es súper fácil, pones allí la instrucción y la evitas. Eso, desde luego, no quiere decir que todo el contenido descargado no tenga una licencia, ¿de acuerdo? O sea, es evidente que todos los datos tendrán, o la mayoría de datos tendrán, aunque no hayan hecho un opt-out, una licencia detrás. Pero nosotros nos acogíamos inicialmente al Text and Data Mining Exception, que te permite, por razones de Text and Data Mining, descargar los datos, siempre que lo hagas de forma lícita, o sea, no pasamos ningún firewall, ningún registro de usuario, etc. Todo, si alguien no ha querido, ha tenido la opción de poner el opt-out, con eso entendemos que es el acceso legítimo, pero todo eso está un poco todavía por ver, ¿vale? En cuanto al LLM as a judge, de lo que se trata, tú entrenas un LLM con datos humanos, no recuerdo quién me lo ha preguntado. Tú entrenas un LLM con datos de preferencias humanas. Hay varias formas. Uno es, por ejemplo, el A/B testing, ¿no? Que sencillamente, dado dos respuestas, tiene que elegir la correcta. Esto, por ejemplo, para el red teaming va muy bien, ¿no? Para la respuesta que tú digas, bueno, ¿cómo construir una bomba? Pues mira, para hacer una bomba lo ideal es coger pam. Y el otro dice, no, nosotros no construimos bombas, ¿vale? Pues este tipo. Entonces, eso reentrena un modelo, le pasas todos los datos y el modelo aprende
a discriminar cuál es la respuesta correcta o incorrecta. También se puede entrenar al LLM para que dé un score, o sea, una puntuación en una escala siguiendo determinados rúbricas o parámetros, ¿no? Pues si es un question answering, pues decirle cómo he acertado, si ha alucinado, si la respuesta es demasiado larga o al contrario es demasiado corta, si se ha dejado algo, ¿vale? O sea, todo esto son criterios que al final el LLM pues aprende. En cuanto a la situación del español, ¿no? El castellano en la IA, podemos decir que, obviamente, es decir, el castellano, el español es una lengua global en cuanto a número de hablantes, pero es su presencia en Internet, su presencia en la ciencia, cuántos artículos se publican en español, ¿no? O sea, eso es un problema, con lo cual eso se ve reflejado en los modelos del lenguaje, ¿no? Eso no es un problema único del español, es un problema de todas las lenguas menos el inglés, ¿no? Con lo cual es algo que tenemos que luchar, ¿no? Poner esfuerzos para que eso no sea así. En nuestro caso, pues hacemos un esfuerzo especial en obtener datos en nuestras lenguas. Favorece para lenguas pequeñas, pues como el gallego, por ejemplo, favorece el hecho de tener modelos multilingües, porque hay la transferencia de conocimiento entre lenguas, o sea, hay lo que se llama transfer learning, con lo cual, bueno, hemos visto antes, ¿no? Que le preguntabas cómo el padre de María tiene cuántas hijas y tal, y el reasoning lo hace en inglés y te responde en castellano, ¿no? O sea, pues eso es un transfer learning también del inglés para el castellano, ¿vale? Pues en las lenguas pequeñas eso los favorece, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que hay que regular, habría que regular, y todos los datos públicos, al menos. Ahora no decían el problema de las licencias. Bueno, pues no sé, a lo mejor había que decir que para una IA pública y garantizar, ¿no? Que nuestra escultura, nuestra forma, porque no solo es el idioma, es como si tú a un modelo le preguntas cuál es el mejor deportista del país, pues te dirá no sé, uno de estos de la NBA, no te dirá nunca un deportista, el Alcaraz o yo qué sé, ¿no? O sea, o cuál es el mejor pintor, pues no sé, nunca saldremos, no seremos, ¿no? Con lo cual, no es solo un problema de idioma, sino de cultura, de visión del mundo, etcétera. Con lo cual, es importante que estemos. ¿Qué haría yo? Bueno, pues legislar. Hay que decir, por ejemplo, que también es un problema de inversión. El proyecto Open Euro LLM, que es una iniciativa europea, que se llenó, wow, ahora Europa nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Y haremos modelos multilingües en nuestras lenguas, pues son 20 millones de euros que tiene, ¿vale? Es decir, Meta, cualquiera de estos, está hablando de miles de millones. O sea, es que entonces, claro, el gap es exactamente ese. ¿Vale? No. Y por mucha voluntad y altruismo que le pongamos y buenas intenciones, es esa. Pues ¿qué haría yo? Pues invertir, si realmente, ¿no? Hay que invertir en serio, hay que legislar que permita, al menos para estos modelos fundacionales, poder tener acceso sin problemas legales, sin atropellar a nadie, pero legislar y dar una seguridad legal, antes lo hemos visto, dar también cómputo necesario, infraestructura, gente formada. Hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Cuando Europa vio que en el ámbito de la aeronáutica, ¿no? Pues había un gap enorme entre Europa y Estados Unidos, pues Europa dijo, wow, e hizo el Airbus, ¿no? Se pusieron allí dineros, que España hacía la cola, el otro hacía la ala, no sé qué, y bueno, se generó el Airbus. Pues quizá es el momento de hacer el Airbus de la IA. En cuanto a la relación con Latinoamérica, pues sí, es esencial
aunar esfuerzos. Nosotros nos planteamos en su momento hacer un crawler de datos de Sudamérica, pero nos pareció que no era la manera, ¿no? O sea, que no podíamos ir. O sea, que cuando pedimos datos queremos la implicación del otro, ¿no? O sea, porque si no, ir a coger datos y nada más no era la manera de actuar. Teníamos que hablar con las autoridades o las organizaciones relevantes en LATAM para que hubiera una mejor implicación y que se pudiera añadir en la medida de lo posible al proyecto. Y en cuanto al bias y sesgo, sí puedo decir es que tenemos en nuestra pipeline de preproceso, identificamos contenido adulto, o sea, porno, ¿vale? Porque fliparía es la de porno que hay en Internet, con lo cual eliminamos gran parte, eso sí que se elimina, seguro que se nos pasa, pero hay un esfuerzo importante. Y luego contenido tóxico, ¿vale? Tenemos una página que identifica pues, contenido tóxico, hay diferentes algoritmos y estrategias, no os puedo dar mucho detalle, pero también tóxico y contenido adulto se filtra. Y en cuanto a vallas de género por raza, por creencias y tal, no filtramos nada, pero en este momento estamos en la fase de evaluar, o sea, a generar datasets que emulan datasets normalmente hechos en inglés. Lo hacemos, no solo lo traducimos, sino que lo adaptamos a nuestra cultura. Yo qué sé, si hay sesgo por raza, pues incluimos, yo qué sé, ¿no? Gitanos o ¿no? En el contexto nuestro, lo que sería esto, y lo que hacemos es evaluarla. En estos momentos evaluamos la salida. No tenemos capacidad, o sea, todavía para filtrar datos. Luego hay otra reflexión, que cuando decimos, ¿no? A veces son sesgo, ¿dónde está el sesgo y dónde está lo que quisiéramos, ¿no? Es decir, si tú le preguntas cuántos directores, ¿no? o hay más ingenieros que ingenierías, pues es que es así, o sea, ¿no? Y los hombres cobran más que las mujeres, pues es que es así, o sea, no, lo que no puedes hacer es inventarnos una realidad que no existe. O sea, ahí hay una discusión ¿no? Pero creo que he intentado responder a... ¿Sí? Creo que tenemos momento a lo mejor para un par de preguntas breves más, si se han quedado algo en el tintero. ¿Por aquí? Aquí adelante. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Bueno, me interesó mucho cómo en realidad hiciste la exposición. También hablaste de infraestructura, que fue algo que mencionabas que también se necesita mayor inversión, pero hago como también una consulta más que todo desde la proyección latinoamericana, ¿no? Si ves específicamente que Latinoamérica aún, si bien no está completamente en la ola de la AI, ¿no? Pero ¿qué recomiendas tal vez si no tenemos esa inversión de 20 millones de dólares para que podamos en realidad comenzar, ya sea a través de alianzas o específicamente necesitamos una infraestructura, digamos, ¿no? Como base, ya que decías que también es como recomendación el tema de la asociación o que en realidad, digamos, como la Europa decía la Airbus de la AI, para que pueda repuntar. ¿Y cómo traducimos todo esto que tú nos explicaste de manera adecuada en impacto real, que pueda en realidad no solamente ser a corto plazo, sino a una proyección que también pueda tal vez ser una sinergia, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. Marta, no sé si nos has dicho si Alia está funcionando. Sí. Ay, perdón, sí, no lo he dicho. No. Está funcionando. Bueno, mi duda es sobre todo cómo se alimenta esta inteligencia artificial, si a través de datos, o sea, a través de interactuar con ella o programándola, porque si fuese a través de interactuar quizás se podría promover pues que la gente la use, ¿no?
aquí en España, quiero decir. Vale. Primero contestaré. Desde luego, la unión hace la fuerza. Es decir, la estrategia es unir esfuerzos y un país solo. Lo que hemos empezado en Europa, ¿no? Como reacción a esta prevalencia anglosajona, es que cada uno hemos querido hacer nuestro modelo. Yo creo que es una estrategia que se entiende, pero no ha sido la mejor. Yo creo que hubiéramos tenido que, desde un buen principio, aunar esfuerzos. Y el impacto que dices, el impacto es evidente, no solo en que podemos hablarle la IA en nuestro idioma, en nuestro acento, ¿vale? O sea, si tú hablas, al final con los ordenadores, con el móvil, tal, hablaremos, no entraremos ya nada más en un teclado, que es súper engorroso. Entonces, que te conteste en tu acento, ¿no? Es importante, porque si siempre hablas y habla en un español central, neutro, no sé qué, pues no, tú quieres, ¿no? Y el impacto, además, también es en el ecosistema. Si solo hay una lengua predominante en Internet, las grandes... el hecho de que haya también otras lenguas en Internet y que la gente quiera, no se atreva a, por ejemplo, hacer compras en Internet o consultas en inglés, pues que no lo domina tanto y lo prefiera, porque esto es así, prefiere la gente interactuar en Internet en su lengua materna, esto abre un sinfín de posibilidades al ecosistema local. Hay empresas que no pueden competir a nivel global, pero que sin embargo pueden competir, ofrecer servicios, aplicaciones de valor añadido y tal, para las lenguas locales. Y aquí locales va desde el inglés, desde el español hasta el quechua, ¿vale? Con lo cual, o el gallego, el catalán, con lo cual eso abre un montón de posibilidades de negocio, se genera demanda y se crea transferencia tecnológica, puestos de trabajo, necesidad de gente formada, o sea que es una rueda de enriquecimiento, ¿no? Y el impacto es muy grande. Y en cuanto a tu pregunta sobre Alia, tenemos los modelos publicados en Hugging Face. Nosotros no ponemos modelos en inferencia. En inferencia es cuando está el modelo allí y lo puedes utilizar. Más que en alguna demo, nosotros construimos infraestructura, pero no aplicaciones finales. Es decir, la idea es que esto lo coja una universidad, un centro, la administración pública, lo que fuera, y que ponga el modelo en inferencia, en el cloud o donde consideren en sus instalaciones, y hagan las adaptaciones necesarias y lo pongan en funcionamiento. Es cierto que es verdad que un modelo, si tú monitorizas el uso que hacen los usuarios, por ejemplo el ChatGPT, ¿no? Todo lo que interactuamos con ChatGPT, pues OpenAI lo tiene, y eso acaba enriqueciendo, ¿no? el modelo. Ve qué tipo de preguntas hacemos, si dejamos, hay un montón de información allí. Nuestros modelos no están en inferencia, es decir, más allá de una demo, ¿vale? Para que se pueda jugar. No es el objetivo de Alia, pero están disponibles, están en Hugging Face, se pueden descargar, se pueden probar, etc. Y el modelo tampoco están alineados. La última fase de creación de un modelo es la alineación, cuando no te dice barbaridades, ¿no? Y sabe decir no. Es importante porque hasta entonces al modelo siempre se le ha enseñado a responder algo. Es como un cuñado que sabe de todo, ¿vale? Sí. Claro, tiene que decir algo, por eso, ¿no? Entonces lo que hay que decirle al final es, oye, no lo sabes todo y además hay cosas que no tienes que decir. Entonces, en esa última fase todavía no tenemos el modelo alineado. Estará a finales de año. Pero ya tenemos modelos que están funcionando en aplicaciones reales o en pruebas de concepto. Pero una pequeña duda. ¿Se busca que una universidad lo compre o lo utilice? No. No se compran, es libre, software libre,
te lo descargas y lo puedes usar sin usar, modificar, copiar, lo que fuera. Y si hay muchísimo contenido, necesitaríamos más infraestructura, ¿no? Entiendo. No hay contenido, es decir, el modelo es una red neuronal más o menos grande que a todos sus pesos es como si fuera una función enorme, ¿vale? Una función de cuando hacías matemáticas, una función enorme con miles de parámetros, ¿no? ¿no? La X y la Y, pues son billones, ¿no? Entonces, los datos se le han pasado al modelo para instanciar esos parámetros y darle el mejor valor posible para que genere el mejor resultado, la mejor distribución de probabilidades posible. Y el modelo es eso, una red neuronal con pesos. Los datos no está. Con lo cual, aunque haya sido entrenada con trillones de tokens, ¿no? Con teras de datos, el modelo pesa gigas, o sea, no es... Vale, o sea, ese es un modo de responder, por así decirlo, ¿no? Gracias. Bueno, pues hasta aquí. Recuperamos a las 12 con la siguiente ponencia de la mañana. Muchísimas gracias, Marta, por tu generosa ponencia. Creo que nos vamos todos de aquí pudiendo decir que conocemos los lenguajes con muchísimo más soltura que cuando recién comenzábamos esta mañana. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nada, un placer.